reguleque, es lo que dice que se logró hacer en el Senado el presidente de la DC, Ignacio Walker. Vamos a conversar de este tema y demás, de la contingencia en este año que comienza. Así es que le damos la bienvenida, senador. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Mónica. ¿De verdad usted encuentra que el proyecto original, que pretendía terminar con el lucro, el copago y la selección con fondos públicos, era reguleque? Era bastante deficiente, así hablando francamente. Acuérdense de una sola cosa. O sea, reguleque. Reguleque, lo dije hoy día. El proyecto inicial que ingresó el 22 de mayo, bien apurado, porque era la última de las 56 medidas de los primeros 100 días. Un solo ejemplo, obligaba al Estado, o contemplaba la posibilidad de que el Estado comprara toda la infraestructura, hasta por 5.200 millones de dólares en régimen, en 12 años. Solo por darle un ejemplo. La verdad es que cuando en la Cámara de Diputados vinieron 31 páginas de indicaciones, y cuando hoy día el gobierno presentó, bien, otras 51 páginas de indicaciones, o sea, 82, en un proyecto que tiene 25 inicialmente, bueno, también digamos lo positivo, el Parlamento hizo su parte del trabajo. También, pero una pregunta, el hecho de que desde su perspectiva se haya comenzado con un proyecto reguleque para una reforma de esta envergadura, ¿a qué lo atribuye usted? Bueno, yo creo que hubo mucho apuro, mucha presión en esos 100 días de sacar esta medida como una de las 56 medidas, ¿no es cierto?, antes del 21 de mayo. Creo que el ministro Izaguirre estaba muy presionado, creo que faltó reflexión. Este es un tema muy complejo. No en los objetivos, que nunca ha habido dos opiniones, ni en la nueva mayoría ni en la democracia cristiana. Entonces, yo lo atribuyo mucho al apuro, a la presión, a la falta de trabajo prelegislativo que no existió. O sea, ¿vendría a ser como el antónimo? El antónimo, la reforma laboral. Exactamente lo contrario, porque lo que vimos con Javiera Blanco en la agenda laboral, mucho trabajo prelegislativo, mucha conversación con empresarios, con trabajadores, con dirigentes sindicales, y pudo madurar un proyecto. El trabajo prelegislativo es muy importante. Pero ¿usted agregaría como calificativo a un proyecto reguleque un proyecto inmaduro, el original? Sin duda. No tuvo ninguna posibilidad de madurar, ¿no? Porque hubo mucha presión. Ok, pero una pregunta. Usted me dijo recién también que, bueno, el proyecto lo mejoraron en el Parlamento. Antes de ir a eso, se presentan 51 páginas de indicaciones nuevas hoy día. ¿Estaban consensuadas con todos los senadores? ¿Las conocían todas? A ver, indicaciones una por una, no, Mónica. Pero quiero decir, francamente, hay un principio de acuerdo. Llevamos 3 semanas en sesiones de 6-7 horas diarias. Los senadores de la nueva mayoría, no solo la democracia cristiana, con el ministro Izaguirre. ¿Y qué tan amplio es el acuerdo, senador? Y se lo pregunto porque no vemos sentados a la mesa a dos que han sido actores claves de esta discusión, como son el senador Rossi o el senador Quintana, a menos que yo me equivoque y no sean claves. Uno estaba en Arica, otro estaba en la Araucanía. Pero le estoy diciendo, Mónica, lo senador, que nos dicen, yo no tengo por qué no creerle. Senador, se lo propongo de otra forma. No estaban físicamente, pero además han manifestado sus dudas. Bueno, pero sí, mira, aquí ha habido muchas dudas, muchas versales. Todos hemos cedido. Ya, pero ¿qué tan amplio es el acuerdo? ¿Cómo? ¿Están adentro del acuerdo Rossi y Quintana? Yo me imagino que sí, por lo siguiente. Ahí estaban los partidos. Estaba el jefe de bancada del PPD, Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber, el jefe de bancada del PS, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes. Estábamos Jorge Pizarro, Andrés Saldívar y yo en representación de los 7 senadores de la democracia cristiana. Estaba Alejandro Navarro, que hizo un aporte muy importante. O sea, si eso no es un espectro amplio. Pregunta, ¿usted cree que el proyecto va a contar con la anuencia de la Cámara de Diputados? Eso tendrán que decirlo los diputados. Nosotros nos comprometimos a despachar este proyecto el 20 de enero como Senado. Y ahí va a hacer trámite a la Cámara de Diputados. Y yo creo que vamos a tener Oiga, recién empezamos, Mónica, el lunes o martes próximo a discutir en particular en el Senado. Y vamos a tener hasta el 20. En este intertanto hemos estado conversando con nuestros diputados. Los diputados de la nueva mayoría jugaron un rol importante en la Cámara. Y yo espero que tengamos un espacio de diálogo, de persuasión, ¿no es cierto?, para dar cuenta de que sin comprometer ninguno de los 3 objetivos del proyecto, que están ahí, fin al lucro con fondos públicos en educación, al copago y la selección, pero flexibilizando las posturas, los mecanismos, los instrumentos, logramos, como se hace en democracia, un acuerdo que nunca será enteramente satisfactorio para todos, pero yo creo que permite arribar a buen puerto. Honestamente, ¿cuánto riesgo hay hoy de que se vaya a comisión mixta y por lo tanto no se cumpla con tenerlo tramitado para el 31 de enero? Primero, no es ningún drama ir a comisión mixta. Una comisión mixta puede durar un día. Cuando hay desacuerdo entre el Senado y la Cámara, los proyectos van a comisión mixta. Hay que tratar de evitarlo, pero nosotros... ¿Pero cuánta posibilidad cree hoy día, evaluando con su olfato político, cuánta posibilidad cree usted? 70-80%.
de que vaya de que lo despachemos hasta el 31 de enero. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué va a hacer con voces como, por ejemplo, la de Yasna Proboste, que dicen que este proyecto, como está, casi le pone fin al lucro, casi le pone fin a la selección y no sé en cuántos años le va a poner fin al copago? Yasna Proboste y Mario Venegas han hecho un gran aporte en la Cámara de Diputados. ¿Están de acuerdo con lo que ustedes hicieron? No, es que hay... Mónica, nosotros en el Senado me refiero. Nosotros tenemos un acuerdo firmado hace 5 meses. Los 22 diputados de la Democracia Cristiana y los 7 senadores, incluyendo el presidente de la Cámara, los 2 jefes de bancada, por escrito. Y esa es nuestra carta de navegación. No nos hemos movido un solo milímetro de lo que el acuerdo que hemos suscrito, donde firma Yasna Proboste y Mario Venegas. Por lo tanto, hoy día recién ingresaron las indicaciones. Estamos leyéndolas, son 51 páginas, ¿no? Y yo creo que vamos a dar cuenta de que los objetivos del proyecto están a salvo. ¿Hay más plazos? Sí. Hay gradualidad también. Hay un menú de opciones. Al principio era solo compraventa por parte del Estado. Hay un menú de opciones. Venta, arriendo, contrato de uso, comodato, etcétera, ¿no? Entonces, y muy importante, una transición pacífica, ordenada. Este sistema lleva 31 años. Mónica, esto no es de la noche a la mañana. Aquí no hay atajo, ¿no? Y por lo tanto, si nos dimos un plazo, 3 años para constituir las personas jurídicas sin fines de lucro, que estaba igual en la Cámara de Diputados. No, le agregamos 1 año a lo de la Cámara de Diputados. O sea, hay 3 años, 2015, 16, 17, para que los 5.000 colegios particulares subvencionados se transformen en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. Andrés Alamán dice que la DC tiró la toalla. Yo creo que está completamente equivocado. No conocía esa expresión. Aquí no hubo vencedores ni vencidos. Esto no fue un gallito entre posiciones irreconciliables. No lo fue, Mónica. Fue un intento serio, leal, de respeto mutuo, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la democracia cristiana es intransable la libertad de enseñanza, el respeto por la autonomía y diversidad de los proyectos educativos. ¿Y usted encuentra que en el proyecto original estaba en riesgo la libertad de enseñanza? Estaba muy limitada. ¿Pero así como en riesgo? No, pero para formar colegios nuevos, el peso por peso para eliminar el copago no era tal, porque los que cobraban más de 30.000 pesos no tenían solución. Como le digo, el Estado compraba la infraestructura, lo que es un despropósito completo. Y no sé, bueno, sea quien se le ocurrió, un teórico muy respetable en las ciencias económicas. Pero le quiero decir, Mónica, después de 7 meses, llevamos 7 meses discutiendo este proyecto, estamos a punto de arribar a buen puerto. ¿Para qué? Para pasar a un sistema educacional inclusivo, que permita ir terminando con la segregación, la segmentación, el descreme. Hemos avanzado en materia de no selección, arbitraria, socioeconómica. Pregunta, ¿por qué? Vamos por algunos de los temas. ¿Cuándo realmente se va a terminar con el copago? Bueno, había un plazo en la Cámara de Diputados, 12 años. Ahora no hay plazo, pero le quiero hacer un dato. No hay plazo para el fin del copago. Pero le quiero un dato. ¿Me puedo dar el dato? El gusto no, el dato. De aquí a marzo del 2018, cuando termine el gobierno de la presidenta Bachelet, fíjese lo que le voy a decir, el 93% de los colegios particulares subvencionados van a tener gratuidad. 93%. Eso es un salto tremendo. Eso en los próximos 3 años, Mónica. Está bien. No hay que temerle a la gradualidad, es lo que le quiero decir. Pero a la eternidad algunos sí le temen. No, porque sí. Porque usted mismo me dice, no se sabe cuándo se va a terminar con ese 7% de copago. Porque hay algunos colegios que cobran 84.300, que es el máximo, sí, o que cobran 60.000. Bueno, obviamente como esto es peso por peso, o sea, en la medida en que aumentamos la subvención, vamos a ir terminando con el copago, 93% en este gobierno, y el resto sin plazo, porque obviamente... Y si un próximo gobierno, por ejemplo, dice, no, sé que yo no tengo entre mis prioridades terminar con el copago y no voy a poner peso a peso... Habría que cambiar la ley. No, porque la ley no obliga pone... a cualquier gobierno. No, pero la ley no obliga... No, la ley obliga, la ley obliga. No, la ley obliga a mantener lo que hay ahora, pero no dicen qué plazo tiene que ir sustituyendo el 7%. Es que no hay plazo. No hay plazo, pero le insisto. Entonces, el próximo gobierno no estaría obligado a avanzar, por ejemplo, no, desde el 93%. Sí, la ley lo obliga. No estaría obligado a avanzar desde ese 93% ya logrado hasta el 100%. Sí estaría obligado, porque esto está en la ley. Esto, cualquiera sea el gobierno, es la ley permanente, general, ¿no es cierto?, la que prima. Pero mire, Mónica... ¿Cómo no me puede decir cuándo termina el copago si es obligación del próximo gobierno seguir avanzando? De todos los gobiernos que vengan, pues, Mónica, pero porque de ninguno está en la en particular. Ley. ¿Cómo? De ninguno en particular. Bueno, los gobiernos siempre podrán poner énfasis, podrán proponer modificar la legislación, pero la legislación va a quedar y va a quedar en forma permanente. Pero mire lo que estamos haciendo, Mónica. Olvídese el 2018. El 31 de diciembre del 2017,
Los 5.500 colegios particulares subvencionados van a adquirir la calidad de personas jurídicas sin fines de lucro. Ese es el objetivo. Ahora, el 31 de diciembre del 2017, 3 años. Otra pregunta más que se hace mucha gente. Los famosos arriendos entre partes relacionadas, incluso con fines de lucro, para los colegios más pequeñitos, es decir, de hasta 400 alumnos, ¿no pueden finalmente terminar siendo un lucro encubierto? No, primero porque como la curva del ministro Izaguirre lo ha demostrado 20 veces, como lo dijo el senador Carlos Montes muy bien en una entrevista hace 5 meses, el lucro, entre comillas, de los colegios menores de 400 alumnos. O sea, es muy bajo, apenas les alcanza para pagar la planilla de los profesores. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Segundo, nosotros nos abrimos aquí en el menú de opciones a que no solo hubiera venta, porque estamos incentivando la venta. Pero ¿qué pasa con el propietario que no quiere vender? Uno, se puede arrendar cuando son sin fines de lucro. Acuérdense que se cayó una indicación en la Cámara de Diputados que se va a reponer, que es la iglesia. Ahora, la iglesia son el 14% de la matrícula. Segundo, va a poder haber arriendos permanentes respecto de terceros no relacionados. Tema importante. Y tercero, cuando haya arriendo entre personas relacionadas, solo respecto a los colegios que tienen menos de 400 alumnos y hasta por un plazo de 6 años. Después va a haber un acuerdo, una especie de comodato, ¿no es cierto?, con un estipendio, 4,2% del avalúo fiscal, que es para evitar la depreciación, digamos, del inmueble. O sea, nadie se enriquece de esa manera. Ahora, para ir a otros temas, ir cerrando esto, ¿por qué un 30% de selección en los proyectos especiales? Porque había dos posibilidades. Primero, estamos todos de acuerdo en la no selección. ¿Qué significa la no selección? Es la familia la que elige el colegio, no el colegio el que elige la familia. Segundo, no selección en cuanto a discriminación arbitraria. Tercero, no a la selección socioeconómica, porque ahí está el descreme. Cuarto, no a la selección en básica, que hoy día existe en la ley, pero es letra muerta. Por lo tanto, hay una selección no arbitraria. ¿Cómo lo contemplaba el programa del gobierno, el proyecto del gobierno? Los emblemáticos y los artísticos. En vez de hacer una casuística, emblemáticos, artísticos, deportivos, científicos, bilingües, dijimos, mire, ¿por qué no excepcionalmente un colegio puede ir al Ministerio de Educación y decirle, mire, mi proyecto tiene tales características, ¿no? Y por lo tanto se le permite seleccionar, no arbitrariamente, hasta el 30%. Le insisto, los ejemplos que le he dado. Por lo tanto, una ley para todos, pero es un régimen de excepción. ¿Qué va a pasar cuando no hay excepción? Vamos a un caso común, un colegio en donde hoy día se selecciona en enseñanza media y donde ya no se va a poder seleccionar. ¿Qué pasa cuando hay más postulantes que vacantes? Muy buena pregunta, Mónica. El que no tiene 30% de selección. De acuerdo, porque el único caso de selección es cuando hay más demanda que cupo, que son muy pocos. Pero pasa, pongámonos ese caso. ¿Cómo se va a resolver? Muy poco. Está bien, pero ¿cómo se resuelven esos casos? Hasta el 30% de ese colegio que tiene un proyecto... No, yo le digo justamente los que no tienen proyectos especiales, los que tienen proyectos comunes y corrientes. Le digo al tiro. ¿Qué pasa ahí? Esto se llama postulación y admisión. Sí. Ya la familia va al colegio, que a nivel central, que la tómbola, va al colegio, de su predilección, de su preferencia. Postula a su hijo. Tiene preferencia si tiene un hermano en el colegio. Sí, claro. Nosotros estamos agregando preferencia si es hijo de un exalumno. Tiene preferencia si es hijo de un profesor, o asistente de la educación, o el manipulador de alimentos. Si así todo, al final, con esta prelación, hay más demanda que cupo, hay un sistema aleatorio. Un sorteo sí, o algo claro, así. Evidentemente. Que no le gusta decirle ¿cómo tómbola? va a marcar así o así? No le gusta decir tómbola. No, porque es un sistema aleatorio. Y una pregunta pero va a ser muy excepcional. Sí, no quiero dejar pasar un tema que ha estado súper en la contingencia, senador, y es el tema de la renuncia de la ministra Molina. ¿Fue un error o fue un acierto aceptarle la renuncia? Yo nunca califico, ni menos descalifico, ni juzgo las decisiones que toma la presidenta de la República en todos ámbitos. Al nombrar o al remover a sus colaboradores. Vamos Por lo a otra tanto, cosa. yo no opino. Es una decisión de la presidenta, la respeto. Vamos a otra cosa en la que sí puedo opinar entonces. ¿Es verdad o mentira lo que dijo la ministra Molina? O sea, yo no sé. Fíjese lo que dijo la ministra Molina. Todas las clínicas cuicas que Barrio Alto, ¿no es cierto?, dan cuenta de abortos de sectores conservadores. Perdóneme, Mónica, ella es funcionaria pública. Si eso fuera así, ella tenía el deber de denunciar esto al Ministerio Público, porque eso se llama delito. Yo no tengo ninguna constancia. Se dice, se cuenta, pero yo no tengo ninguna constancia. Y cuando una ministra de Estado
que es representante de la Presidenta de la República, y hace una afirmación como esa, que es muy grave, tendría que haber, en los 8 meses que fue ministra, haber denunciado esto al Ministerio Público porque es constitutivo de delito. Entiendo. Ahora, más allá del caso de Elia Molina, quiero saber, ¿dónde supone usted que se hacen abortos las personas que tienen recursos en este país? No sé, las que no tienen recursos son clandestinos, sí. Claro. ¿Y las que tienen recursos? Dicen que hay algún sistema. Yo no lo conozco. ¿Cuál? Mónica, usted me está preguntando y yo no lo conozco. Yo no lo conozco. ¿Cuál es el sistema de las personas con recursos para abortar? Me está preguntando a mí, sí. No tengo idea. No lo conozco. ¿Qué quiere que le diga? Si tuviera evidencia, le diría la verdad. Pero yo no lo conozco. Y si alguien tiene antecedentes, porque eso es delito, tiene que denunciarlo. ¿Pero no parece toda lógica que se tienen que hacer en algún centro hospitalario? ¿O usted cree que todos los abortos se hacen ¿Habrá centros de salud no hospitalarios? ¿Informales? Me imagino. Me imagino que sí. De tanto en cuanto se encuentran, ¿no es cierto?, estos centros. O sea, ¿usted se niega a creer que hay alguna clínica privada? No, me refiero a usted no ¿cómo cree. ¿Cómo voy a negar a que eso existe? No me consta. Ya, no le consta, pero tampoco lo descarta. No, no lo descarto, pero no me consta. Y para cerrar, en su partido se vienen elecciones de su sucesor. ¿Su candidato de Jorge Pizarro lo va a apoyar? No, yo soy presidente del partido, tengo que dar garantías a todos. Bueno, Osvaldo Andrade acaba de decir que Escalón es su candidato. Pero mire, los candidatos se inscriben el 23 de febrero, Mónica. Invíteme el 24 y le digo cuál es mi candidato. Ahí lo va a decir. Bueno, claro, pero voy a dar garantías a todos, pero obviamente que voy a tener una preferencia. El 23 de febrero se inscriben, el 24 usted me invita y ahí conversamos de esa elección. Bueno, vamos a esperar entonces, porque usted acaba de decir no solo que lo vamos a invitar y lo vamos a conversar, sino que usted va a decir quién es su candidato. Me comprometo. Mire con simpatía por lo menos Jorge Pizarro, ¿no? Yo no descarto a nadie, tengo la mejor opinión de Jorge Pizarro, Oiga, se le salió el canciller ahí, ¿eh? No, pero se ha hablado, mire, Eduardo Frei, Andrés Saldívar, Jorge Pizarro, Gutenberg Martínez, Fuachaín, Ricardo Mazábal. O sea, si no hubiera ni un candidato, yo estaría preocupado. Yo lo único que quiero es terminar con un partido unido. Yo creo que lo está. Un partido con personalidad. Yo creo que la tiene. Un partido que ha ejercido liderazgo estos 8 meses en el gobierno. Yo creo que lo ha ejercido. Entonces, bueno, yo tengo esa satisfacción. Llevo más de 4 años. ¿Usted encuentra que se escucha hoy más la voz de la ADC de lo que se escuchaba antes que usted fuera presidente de la ADC? Yo creo que se escucha bastante. Tanto como cuando fuimos oposición. ¿Pero se escucha más hoy día después de su presidencia en la ADC? Bueno, ¿o no? Pero no es por mi presidencia. Es por la directiva, el Consejo Nacional, que está integrado, mayoría y minoría. Así que no es mérito propio. Es un mérito de una directiva, de un consejo, de un partido, ¿no es cierto?, que se ha planteado con mucha personalidad, con mucho liderazgo. Es lo que yo escucho, lo que leo, lo que veo que dicen los analistas. Ni le voy a preguntar por la moneda, pero en fin, muchas gracias por habernos acompañado. Mónica. Que esté muy bien. Buenas tardes.